en los árboles, vemos aquí la evolución divergente, pueden aparecer de forma paralela, convergente y en el siguiente vemos la reticulada. Acá vemos nosotros entonces, primero está la divergente y luego encontramos aquí la paralela. Esto nos indica que tiene rasgos de este y luego acá también se vuelve a subdividir en paralela. Aquí en cierta etapa de tiempo se separaron estos grupos y traen características tanto de este como de este y como del ancestro inicial. Ingeniero, ¿Sí? disculpe, fíjese que yo soy Alejandro Molina, Mora, el primero de la lista. Yo creo que mi micrófono no funcionó cuando hablé para ratificar mi resistencia. De acuerdo, ya lo anoté. Disculpen. Aquí tenemos entonces que hay divergente, pero luego se separan, pero convergen. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a aparecer un híbrido, pero natural, que va a tener caracteres de este y caracteres de este, y además caracteres del inicial. Entonces vamos a ver ahora acá que hay una evolución ya reticulada. Vemos acá que el ancestro A, o sea, inicial, dio origen a B y C, pero estos en un momento del tiempo convergieron y dieron origen a un híbrido D. Luego tenemos también, ya en esta más compleja, esta es sencilla, pero esta es más compleja, aquí vemos que A le dio origen a B y a C, pero estos en el tiempo se detuvieron y aquí aparece un híbrido, hubo una convergencia y hay un primer híbrido N, lo mismo acá, se detuvo, hubo otro híbrido entre A y B, M, y por acá tenemos un híbrido N entre B y C. Pero luego siguió la evolución, no se separaron mucho y volvió a existir otro híbrido entre ñ y n, se formó otro híbrido de otro híbrido. Entonces tenemos acá P y aquí tenemos O entre este y este. ¿Va? Estos son más cerrados porque prácticamente tienen casi todos los caracteres de sus ancestros anteriores. Entonces, en esa forma es como se van dando, por eso es que vemos algunas plantas que tienen similitud en hojas, en flores, etcétera, aunque no sean de la misma especie. Eso es lo que nos ha sucedido en estos momentos. Y para eso son estudios paleontológicos, ¿va? No es solo decir, este es tal. Bien, entonces decimos que los seres vivos se pueden clasificar en sentido horizontal, ¿no? Desde el punto de vista fenético. ¿Va? Ahí no es genético, sino que es fenético, o sea, las condiciones ambientales por sus similitudes, incluyendo la dimensión del tiempo horizontalmente. Cuando se clasifican en sentido vertical, como hemos estado viendo, se hace desde el punto de vista filogenético, o sea, por sus relaciones de parentesco. ¿Ah? La filogenia estudia la evolución genética de los grupos de organismos. Entonces, aquí sí ya vamos a ver que sí tienen genes porque es una evolución vertical o en línea recta.
Aquí se incluye la dimensión también de tiempo. Si vimos al inicio, vemos esos grandes millones de años, no es de un día para otro que cambia, ¿va? Se llama paralelismo a la aparición de órganos o estructuras similares en líneas filéticas, o sea, del mismo filo. Vinieron del primero y se separaron. ¿Va? Lo que sucede cuando decimos nosotros de padres, luego nuestros hijos, unos agarran una familia, otros otra familia, pero llevan los genes de nosotros también. Luego aquí vamos a ver algo que nos interesa bastante. Por ejemplo, vemos nosotros acá en el reino vegetal. Veamos acá cómo ocurre. Primero tenemos acá tétrades, digamos, o bien se le puede llamar tetracocos. Son bacterias en grupos de 4, por eso se le llama tétrade o tetracocos. Luego aquí tenemos algún tipo de hongos, como es Pericularia. El género Pericularia es un hongo. Y aquí vemos unas amebas. Luego aquí vemos unos hongos ascomicetos, porque recordamos tienen ascas y todos los que tengan ascas van a tener 8 ascoesporas. Luego acá vemos nosotros unos hongos, pero de los basidiomicetos que forman rollas. Lo mismo aquí vemos un basidiomiceto, aquellos que le llamamos nosotros sombría de sapo. Vemos aquí que tiene la forma de la sombrita. Y este es su taíto. Aquí vemos otra vez las amebas. Y aquí ya nos vamos acercando, vamos a ver una zika, que es el género de zicas, y luego vemos acá una magnolia. O sea, supuestamente esta ha sido la forma como vienen evolucionando. Si vemos nosotros los deuteromicetos, están antes que los ascomicetos. Y por último, evolutivamente están los basidiomicetos cuando vemos nosotros. Entonces vamos a ver bacterias. Y pero creo que se adelantó un par de diapositivas. Ya vienen, nos quedamos por 4 puntos de los árboles. Vamos a ver al compañero y ustedes me dicen si en realidad, pero el compañero me dice que acá, en este es. Yo creo que es otra arriba, ingeniero, porque lo último que yo tengo apuntado es lo del el fósil viviente. Que estas plantas hoy en día son ornamentales y medicinales. Sí, estamos hablando de ginkgo biloba, entonces, acá va. Sí, eso fue lo último que tengo apuntado. Eso es lo que usted tiene. Y los No, demás, no. Yo igual, ingeniero. igual va. Entonces, Ingeniero, mejor donde así. usted comenzó la clase, ahí fue donde nos quedamos. Porque sí hablo de evolución divergente. ¿Verdad que eso es lo que pasa? Les encargo, por favor, que no se desprendan, jóvenes, porque no se me van a atrasar algunos.
Y en el examen, ahí entran parejos. Bien, entonces como hablábamos acá que Ginkgo biloba, su sinónimo es Salisburia adiantifolia. ¿Por qué? Porque adiantifolia hace referencia a que sus hojas son similares al género Adianthus. Adianthus es un helecho. Y como sabemos, los helechos estuvieron mucho más antes que las magnoliofitas, porque los helechos son polipodiofitas y magnoliofita está el ginkgo, ¿no? En algunos autores se le llaman fósil viviente al ginkgo, y en la actualidad se utilizan como ornamental. Hay árboles ornamentales. Yo les digo, por si quisieran ir a conocer allá en la Universidad del Valle, un ginkgo muy bonito. Espero que lo hayan conservado, porque ese día que yo estuve, hace como 2 años, lo sacaron con todo y pilón, con todo y la tierra de abajo, para trasladarlo a otro lado, ¿va? Porque iban a hacer un edificio ahí. Ojalá se les haya pegado. Espero que sí. Pues de este ginkgo biloba se hacen medicinas y es ornamental. Por ejemplo, lo venden en vacunas, bebibles y en cápsulas. Generalmente utilizan la hoja. Esto nos sirve mucho para despejar el cerebro, para oxigenar el cerebro y además para la circulación. Hay personas que lo utilizan para mejorar su circulación sanguínea, porque hay personas que tienen varices, y las varices generalmente son el sistema vascular de nosotros, pero el externo. Por eso es que sobresalen, pero cuando no hace mucho ejercicio o no está bien vitaminado o tiene sus paredes de las venas muy débiles. Generalmente hay que irse a operar, ¿va? Que le quiten a uno esas venas o se las amarren, pero no es tan fuerte el problema porque las internas son las que trabajan más, ¿va? Entonces eso dicen los cirujanos vasculares. Se le mueven las externas y pueden seguir viviendo con las otras, porque lo que pasa es que si uno no va a eso, le salen úlceras, además se le duermen los pies, le duelen las piernas. Entonces hay que consultar con un cirujano vascular. Él les dirá si necesitan operación o no. Siempre hay bastantes medicinas naturales que les ayudan a la circulación también. Entre ellas está el ginkgo. Bien, entonces, si nosotros quisiéramos construir un árbol filogenético, que lo podemos hacer tomando, por ejemplo, nuestras subclases, digamos, de la división magnoliofita, tomando las 6 subclases de magnoliópsida y las 5 subclases de liliópsida. Podemos formar un árbol, ¿no? O sea, para practicar. Dice lo que tenemos que hacer, determinar posibles antecesores. Ahí no las ideamos o buscamos. Precisar los momentos de arranque de los descendientes, o sea, dónde llegaron y luego en qué momento partieron, se bifurcaron. Establecer el grado de especialización de cada uno. Cuando uno establece el grado de especialización, por ejemplo, tenemos como ejemplo Magnolide, Amamélide, Cariophyllide, Dilenide, Roside y Astéride. El que tiene mayor grado de especialización en este caso es Astéride. El que tiene menor grado es Magnolide. Entonces, en esa forma nosotros vamos escalando cuál es el grado de especialización de cada grupo. Entonces, un árbol de este tipo constará de grupos o taxas reales, hipotéticos. Hay hipotéticos que pueden ser, porque así lo hacen también los científicos, que ellos se suponen que ocurrió así, y si no tienen datos, solo se lo imaginan.
Hipotético quiere decir que es posible, pero no está probado. Y luego tenemos los organismos vivientes y además los fósiles. Con los fósiles han encontrado mucha evolución. Y por eso decimos que hicimos aquí la evolución divergente. Vemos el momento en que parte. Aquí está, digamos, el ancestre primitivo y luego se bifurcó y entonces divergen. Uno se agarra para un lado y el otro para este lado. Supongamos que no sabemos nosotros en las razas. Des en cuenta, nosotros decimos que todos vienen del mono, pero yo no he visto monos chinos. Y unos dicen, unos son rubios, otros son de color, otros son mestizos, entonces decimos nosotros, entonces si venimos del mono, de muchos monos. Bueno, ahí se separó supongamos bien tuvo aquí, pero sí tuvo cambios en este momento, como decimos los millones de años, a 3 o 300 millones de años, volvió a cambiar se vino para acá y para acá. Entonces es lo que estaríamos viendo después de unos 5 millones de años. ¿Cómo han cambiado? Porque como les digo, el tiempo no se basa en un año o dos, no, sino que en millones de años. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Y nosotros la ciencia cierta no sabemos, porque como dicen, muchos dicen teológicamente, por Dios. Otros dicen que surgimos en los mares. Otros que con compuestos químicos. Otros que venimos de otro planeta, etcétera. No hay así es cierto, sino que esto es hipotético. Pero nosotros como estamos y decimos, yo vengo de mis padres, ahí sí, pero sus padres de quién vinieron. Es aquello que dice, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Unos dicen el huevo, pero ¿quién puso ese huevo? Entonces fue la gallina. Entonces, ¿de dónde salió la gallina? O sea, hay una controversia. Lo que se ve, se cree, como dicen, lo más es hipotético. Yo digo, mis pollitos vienen de mi gallina y de mi gallo, porque lo veo. Pero cuando digo yo, ¿y gallina esa de dónde viene? Saber Dios, ¿no? Aparte de la evolución divergente, como vemos acá, que es divergente, los árboles filogenéticos pueden aparecer en forma paralela, que es este caso, como dijimos que lleva caracteres de y de para acá. Vuelve a dividirse paralelamente, pero lleva caracteres de Entonces estos dos tienen caracteres, se separaron también. Pero viene ese es convergente. Aquí es donde ya empiezan a surgir los híbridos. Pero como son híbridos naturales, pueden volver a dar otra generación. Entonces viene acá y lleva aquí ya. Pero en un momento dado se bifurcó y se unió con otro. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros, como si se dan cuenta ustedes, supónganse, este es del tabaco 1, es el tabaco 2, y luego surgió nicotiana tabaco por un cruce, pero natural, no es que nosotros lo hayamos hecho. Como les hablaba en relación a la lechuga, que viene son cruces también. Entonces vemos la evolución reticulada. Aquí hay una muy sencilla, la podemos hacer, decimos, sale aquí, se vio, agarró para acá, pero en un momento dado viene y desarrolló una forma convergente. Entonces se unieron y de esta forma nació y es otro grupo de plantas. Por eso le digo, ustedes pueden jugar con las subclases. Alguien levantó la mano, ¿no? Ese es el que me dijo ella. Bien. Entonces, luego aquí la más compleja, ya dijimos que de A surgió B y C. Pero en un momento dado,
hubo convergencia entre C y B y nos dio un híbrido ñ. Y así sucesivamente entre A y B, un híbrido M. Y entre C y A, otro M. Y de los híbridos se volvieron a cruzar y nos dio otro híbrido P, otro híbrido Q y otro híbrido O. ¿Va? Ahí es donde hay mayor concentración de caracteres. Aquí se concentran casi todos los caracteres, porque estos tienen que tener de A, B y C todos. Bien. Entonces aquí es donde ya vamos adelantando, ¿va? Que decimos que los seres vivos se pueden clasificar en sentido horizontal. Horizontal vamos a tener desde el punto de vista fenético, ¿va? O sea, decimos horizontal sobre la superficie de la Tierra. Por sus similitudes, excluyendo la dimensión del tiempo. Porque ya con el tiempo ya cambia mucho, ¿va? Cuando se clasifican en sentido vertical, o sea, hacia arriba, se hace desde el punto de vista filogenético. O sea, la consanguinidad, el filo es la consanguinidad, pero ya es genético acá. Ya vamos viendo otros caracteres por sus relaciones de parentesco. Aquí se incluyen las dimensiones del tiempo, porque como vimos al inicio, ¿verdad? ¿Cuántos millones? Y lo mismo decimos de Jingo, a pesar de que Jingo no ha cambiado nada. Pero si nos vamos a la historia de las plantas, vamos a ver que los helechos estuvieron mucho más antes. Y antes que ellos estuvieron las bacterias. Entonces se le llama paralelismo a la aparición de órganos o estructuras similares en líneas filéticas, o sea, del mismo filum, de la misma consanguinidad. Conjunto de familias de la misma raza, origen, de las formas vegetales. Entonces nosotros decimos que en el orden Malvales, supónganse, va a ser el conjunto de familias con el mismo filo, el mismo orden, pero tenemos Bombaceae, Malvaceae, Tiliaceae, Esterculiaceae. Entonces, esas son del mismo filum, o sea, el filum es el orden. Y tenemos varias familias acá que se han formado a partir de el orden Malvales. Bien, ahora estamos viendo acá que teníamos un tétrade. El tétrade, tenemos acá 4 bacterias de estas que le llamamos nosotros cocos. Los cocos son las bacterias que afectan generalmente a los humanos y a los animales. Solo Escherichia coli. Escherichia coli es un bacilo, pero la mayoría de bacilos afecta a las plantas. Los cocos, o sea, los esféricos, van a afectar a los humanos. Luego, aquí hay un pedicular, ya les dije yo, un hongo deuteromiceto que está atacando. Y luego aquí tenemos un ascomiceto, porque tiene sus ascas. Y cada asca, como dijimos, va a tener 8 ascoesporas. Eso lo vemos bien sencillo. Si nosotros partimos un peritecio con un corte bien fino, vamos a ver ese tipo de ascas. Y luego acá vemos un tipo de roya. Pero en esta roya, como yo les digo, hay diferentes formas de las royas. De acuerdo al género, tenemos Puccinias, tenemos Emelea, tenemos Uromisis, etcétera. De acuerdo al cultivo que atacan. Las royas son de la clase Basidiomycetes. Luego aquí vemos también un Basidiomycete, aquellos que le llamamos sombría de sapo, que vemos generalmente en la grama o en el estiércol después de la primera lluvia. Ya en junio miramos bastante.
decimos nosotros, cuando somos niños, decimos sombrita de sapo, pero generalmente en botánica decimos nosotros que son setas. Luego aquí vemos algunas amebas que hemos visto muchos, no sé ustedes si han visto algún subanálisis, y después de esas ya vemos entonces a las plantas superiores, por ejemplo, una pinófita que es Zicas revoluta, y después de la pinófita vienen las magnoliófitas, donde encontramos en la clase Magnoliopsida y la subclase Magnolide, la Magnolia grandiflora. Aquí vemos que se han estado reproduciendo. Entonces nosotros vamos a ver, de acuerdo a las bacterias, aquí se me va a cortar. Entonces, de las bacterias, nosotros vemos por un lado aquí los cocos. Por un lado los cocos que son esféricas y por otro lado, vamos a ver, los bacilos. Estos atacan a los humanos y a los animales y esos generalmente a las plantas. Casi siempre que vemos nosotros bacterias, vemos de forma de bacilo en las plantas. Entonces, si vemos nosotros dos bacterias, forma de coco, entonces le llamamos diplococos. Por ejemplo, la gonorrea, que hoy se llama Neisseria gonorrea, antes le llamaban el diplococo de Neisser. O sea, si ese diplococo de Neisser es la misma gonorrea. Neisseria gonorrea también así aparecen las bacterias. Y también vamos a ver nosotros si están agarraditos estos dos. Entonces, a decir nosotros que es un diplobacilo. Luego vamos a ver nosotros que si hay una filita de cocos, como que fuera una cadenita. Estas son esféricas todas, ¿vale? El dibujo no me sale bien. Y también si vemos nosotros que hay más de dos bacilos entonces le llamamos a este streptococos. Y este le llamamos streptobacilo. Esa es la forma que encontramos bacilos. Y cuando vemos nosotros un ramito como que fuera un ramito de uvas, de cocos, entonces nosotros le llamamos estafilococos. ¿Ah? Hay mucho estafilococo que aparece cuando le dicen a ustedes, tiene estafilococo.
Estafilococo nutans, etcétera, el que le estén diciendo. Estafilococo tiene la forma de un ramo de uvas. Ahora aquí ya no nos presentan estafilococo, solo así se queda en Streptobacilo. Luego, como vimos al principio, si hay, se nos va a apagar y ahí vamos a volver. Con 4, entonces decimos un tetrade, son 4 tetrade, pero luego vamos un grupito que como que ustedes estuvieran viendo un cubo. Como si viéramos un cubo nosotros o un cuadrito de bacterias, pero esas tienen forma siempre de cocos. Imagínense un solado de bacterias, ¿verdad? Puede ser lo mismo un cubo que un cuadrado. A este se le llama sina. El cubo se le llama sarcina. O sea, cuando los biólogos, microbiólogos ven los grupos de bacterias, ellos pueden decirle a ustedes qué enfermedad está causando, ¿va? Porque nosotros tenemos muchas enfermedades bacterianas y la mayoría que vemos nosotros prácticamente son cocos, ¿no? Y la única bacilo que les digo que es Escherichia coli. Y la que nos ha causado tanto daño también es esta. Ingeniero, disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba? Esta es la Helicobacter pylori. Esta es la que nos causa a nosotros primero una infección intestinal, pero nos puede causar cáncer del colon o del estómago. Esta es la más peligrosa que nosotros nos han encontrado. Pero, vieran, yo les diría a ustedes, si ustedes toman conocen el té de limón, va, que parece zacate, mandan sus vasitos diarios, les apuesto que no les afecta, porque este está en el agua, en los refrescos, etcétera. Entonces, mucha gente está susceptible. No tenés aquel ardor en el estómago, que tenemos gastritis. Dice, ¿por qué esta bacteria tiene la característica que se alimenta del mucílago que nos recubre el estómago? Entonces, cuando se termina el mucílago, empieza a hacer esas iones que se le llaman úlceras. Esta es Helicobacter pylori y la Escherichia coli. La Escherichia coli es un bacilo. Sonando el teléfono.
Buen día, disculpe, ¿será que me podría aceptar, no? ¿Con quién soy? Gabriela Paniagua. Gabriela quiere ingresar, pero... Ingeniero, disculpe, hay algunos compañeros que están en salida. Sí, ahorita ingresaron 4 compañeros. Entre ellas está Gabriela que me está pidiendo entrar. Ya estar allá adentro. Allá admito a todos ya. Ya estamos todos, supuestamente. Aquí hay 5 chats. ¿Quiénes son ellos los que no han ingresado? Ya está en la sala, ya entraron todos. No hay problema. Si aparece uno, que me avise. Entonces, tenemos nosotros acá Escherichia coli, que afecta a los humanos hasta donde ya no, con aquellas grandes infecciones intestinales. Tenemos Helicobacter pylori, que también es otra bacteria requete peligrosa para nosotros. Luego los cocos también, ¿no? Eso creo que es Streptococcus nutans. Streptococcus nutans causa la caries dental. Y así sucesivamente tenemos un puño a todo eso que le llamamos nosotros pus, son puras bacterias las que tenemos ahí. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, no infectarnos en todos los cocos. Ahora esos bacilos hay que tener mucho cuidado, ¿va? Y luego, entre estos bacilos, ha habido uno, Ingeniero, diga, disculpe, no sé si podría escribir el nombre de la tercera que dijo. de acuerdo, Gracias. Y solo también les doy. la que parece cubito, esa también es de cocos. Oye, es otra. Esos son puros cocos. Les voy a escribir los textos, entonces, para que tengamos acá. Este tipo de agrupación se llama Tarcina. ¿Ah? Ahora, esta que tiene flagelos es la Helicobacter pylori. Esta es la mucho más dañina que cualquier otra que podemos encontrar. Como les digo, causa infecciones del colon y por último causa cáncer del colon. Por eso es hay que controlarla muy bien y rápido. Son bacterias, como les digo, están entre las plantas, pero causan daño a los humanos. Luego tenemos acá la causa infección.
El nombre mejor aquí arriba, güey. Ahí se me duplicó. Esta Escherichia coli, nos causa unas grandes infecciones, a veces tenemos grandes dolores de estómago. Y cuando pasan del doctor, generalmente ellos dicen tiene E. coli, pero nosotros sabemos que es la Escherichia coli. Esa es una bacteria de forma de bacilo. Ahora despidámonos. Es, hay un Clostridium perfringens y un Clostridium diffinis. Estos sí que hay que tenerles un gran miedo, porque a pesar de que era un bacilo, formó aquí una subcélula de resistencia. Por eso es que cuesta que le entren en el control. Y esto les puede causar a ustedes la gangrena. No sé si han visto ustedes por esa gente que le tienen que amputar los dedos o les amputan los pies por completo porque les cae gangrena, principalmente esa pobre gente diabética, porque le tapona las arterias, entonces el pie se le empieza a poner primero morado, de ahí negro, como que lo tuviera quemado. Y yo tuve un cuñado que le pasó eso. Él tenía diabetes y se ensartó un clavo y no sintió. Cuando vio ya tenía el pie pero bien infectado. Y cuando lo llevamos al hospital, cuando el médico le vio los dedos, miren ustedes como que fueran chorizos asados, bien quemados. Él lo estuvo tratando y gracias a Dios en ese momento él cercenó 2 dedos del pie y salió bien, pero como él tomaba, ahí fue su pérdida también, porque siguió tomando y le volvió a caer. Ya la próxima vez que lo llevamos, ya dijo el doctor que ya era imposible, ahí solo quitándole la pierna. Y de ese susto murió de un infarto. Entonces hay que tener mucho cuidado, principalmente la gente diabética, controlarse la diabetes. A mí me comentan que ellos se pueden ensartar un clavo y no sienten, pero las infecciones para ellos son mucho más duras. Bien, entonces aquí ya vimos varias de las bacterias, ¿verdad? Vamos a ver entonces, eso ya lo tenemos, ¿va? Correr los dibujos. Entonces, vamos a ver nosotros aquí, dentro de las bacterias, Ingeniero, ¿sí? disculpe, dice Portela Sosa que tenía, se le fue la luz y hasta ahorita está tratando de entrar. Portela Rosa, ahorita quiere entrar. Vamos a ver, Sí. no me da aquí la entrada. Vamos a ver. Portela Rosa. Ahí está ya. Ingresó Portela. Bien. Entonces, veamos acá cómo sucede con los bacilos. Esos tienen una forma así como si fuera un cigarro, pero son apenitas. En el microscopio nos cuesta ver a nosotros. ¿Va? Tienen esas formas de bacilos.
Por ejemplo, así como en el caso del Helicobacter pylori, a esas se le llaman lofotricas, de acuerdo a número y posición de flagelos, ¿no? En el caso de estas, que tienen flagelos por todos lados, les llamamos peritricas. Estas son peritricas. Y estas que tienen flagelos en sus dos extremos, se le llama anfitricas. Entonces, de acuerdo a sus flagelos, vean, esta solo tiene en un extremo como una brochita. En ese caso está la Helicobacter pylori, que de acuerdo a sus flagelos es lofotrica. Peritrica porque tiene en todo su cuerpo, tiene flagelos. Y anfitrica va a tener flagelos tanto en un extremo como en el otro extremo. Y átrica no va a tener flagelos, por eso A dice sin. ¿Va? En esa forma es que están las bacterias de acuerdo a sus flagelos. Y eso lo ven muchos, pero en microscopio electrónico. Nosotros lo más que alcanzamos a ver es generalmente las peritricas, que es del género, les voy a poner acá el... Erwinia carotobora. Esta es una bacteria que causa pudrición en tejidos blandos. ¿Ah? También hemos visto otras. Pseudomonas solanacearum. Pseudomonas solanacearum causa el moco del banano o el moco del tomate. Eso, cuando uno rompe un tallito, sale una lechita blanca, pero si la ve bajo el microscopio va a ver la gran cantidad de bacterias. Yo les digo, ve la cantidad de bacterias, pero apenas son unos pequeños puntitos que ve uno que se movilizan. No es como, dijera uno, verle de un tamaño tal, no. Si mucho, ustedes alcanzan a verle en el microscopio como que fuera la dimensión de 1 milímetro. También tenemos
Xanthomonas fasciolicola. En el caso de Xanthomonas fasciolicola, causa manchas en la hoja de frijol. Son algunas de las que nos acordamos: Erwinia carnivora, Pseudomonas solanacearum, Xanthomonas fasciolicola. Son de las bacterias que vemos nosotros en las plantas. O sea, muchos nos dirigimos por el número de flagelos. A veces se pueden hacer tinciones para ver posición de los flagelos, pero no siempre. Pero en microscopio electrónico, estas se ven con aquella gran belleza. Y es donde los investigadores nos pueden decirnos a nosotros. Entonces, esta es la forma de las bacterias. Son 6:45, terminamos. Bien. Entonces, para que conozcamos nosotros lo que son las bacterias. Ahora vamos a ver el caso de las royas. Vamos a ver Línea graminis. Este nos causa infección en el trigo, el maíz, el sorgo, etcétera. Este es el género Puccinia y es el más común. Veamos acá cómo es de que son sus 4 estadios. Tenemos el primer estadio. Tiene una forma de una... Ingeniero, Diga. disculpe, ¿qué dijo que cómo afectado? Estas son las royas. Gracias. Le voy a decir ahorita. Permítame. Entonces podemos ver nosotros acá como roya del maíz, sorgo, etcétera. Casi a todas las gramíneas afectan. A todas estas se le llaman royas, pero este es el género Puccinia graminis. ¿Va? Género Puccinia. Pero me hacen el favor, le quitan la S. Y no le dejen la S porque no la puedo borrar, pero... Y solo déjenle Puccinia graminis. Entonces, esas tienen 4 estadios. Vemos nosotros aquí el primer estadio. Vamos a ver que se da en la epidermis del haz, o sea, arriba de la hoja. Esas son las células de la epidermis y arriba se da ese cuerpo fructífero. Luego tenemos el segundo estadio,
Ese prácticamente se nos da en el en vez de la hoja. Le voy a jugar aquí una grande de estas para que entiendan. Esos puntitos que ven aquí son estas. Nosotros le llamamos equinulaciones, o sea, son como espinitas. Y por último, como tiene 4 estadios, vemos el otro también en el haz de la hoja. Entonces, vemos nosotros este primer estadio, que es el estadio 1, se le llama ignium. Este que es
El estadio 2 se llama Esium. Debe a Esium. Y este que es el estadio 3 se le llama Uredium. Y este que es el estadio 4 se llama Helium. Estos son los 4 estadios de las rollas, los hongos que se ven en nuestras plantas, se ven de un color amarillo anaranjado, como que fuera óxido. Y nosotros vemos que en el caso de estos 2 estadios, es una roya heroica, se da en una planta que se llama Oxalis corniculata, que es la que comúnmente le llamamos chicha fuerte. Ahí se dan estos 2 estadios. Y estos otros 2 se pueden dar por un bulldog, o bien sea maíz. O sea, estos se dan en estas plantitas. Vos, Vanessa, ¿qué le pasó a Leonela? ¿Qué le pasó a la Leonela? Que dice ahí, recién salía del hospital, mira. Ah, va. Bien, entonces tenemos acá que las ruedas tienen 4 estadios. Es una rueda heteroica. Hetero porque tiene 2 casas. Oikos quiere decir casa. Se da en una maleza que se llama Oxalis corniculata, los 2 primeros estadios, Pycnium y Esium. En el trigo, este tiene un estimum, en el sorgo o en el maíz, se da los otros 2 estadios, el 3 y el 4, que es Uredium y Telium. El único estado sexual de estas es Telium, porque va a producir su basidio con 4 basidioesporas. Estas 4 esas 4 basidioesporas al caer vuelven a germinar. Entonces ahí terminamos de ver nosotros lo que son los hongos que nos interesan, ¿va? Las demás plantas superiores ya las conocemos. Esto es lo que nos interesa darles a ustedes a conocer, las bacterias, este tipo de hongos. Y los otros, va, como muchos conocemos las... Voy a borrar esto, jóvenes. Creo que ya lo copié.
Vamos acá uno de los protozoos que nos causan bastante infección también estomacal, la Giardia lambia y esta tiene una forma bien transparente. Es otro la ameba. Así que tenemos amebas que también causan infecciones estomacales. Por ejemplo, la Entamoeba histolítica y la Giardia lambia. Esas nos dan unas diarreas y se conoce en relación a las bacterias que estas generalmente, cuando tenemos ya sea las amebas o este otro que también le conocen como ameba, nos damos cuenta nosotros rápido porque casi después de comer, ya sea desayunar, almorzar, nos dan ganas de ir al sanitario, nos duele el estómago. Entonces es porque tenemos amebas. Para eso es aconsejable tomar Secnidazol. Para las amebas se toma Secnidazol, es una dosis única, pero lo conveniente es tomar 2 pastillas en la mañana y 2 en la tarde. Con esas se van las amebas. Ahora para las bacterias sí hay que ver qué antibióticos se le aconsejaba de acuerdo a la edad y la persona. Entonces ahí tenemos las amebas, la Giardia lambia también. Entonces bien, entonces veamos aquí, ya tenemos la roya, ya la vimos cabal, estos los grandes. Aquí vemos nosotros un tipo de árbol filogenético, ¿va? Sus descendientes están acá, ¿no? Reino vegetal, subreinos talobionta, embriobionta, y luego de aquí se desprendieron las divisiones, que está esquizofita, pinófita, y aquí sí, todas, ¿va? Y en embriobionta tenemos magnoliofita y pinófita. Como vemos nosotros, este tipo de árbol nos sirve a nosotros para esquematizar. Ahí tenemos cómo se puede hacer un árbol y ya creándolo nosotros. Entonces nos quedamos acá y que pasen feliz tarde, se me cuidan todos. Gracias, sí, jefe.